Damos gracias a Dios que nos permitió terminar la enseñanza del Sermón del Monte. Y ahora vamos a estar vamos a comenzar una nueva serie de exposiciones de un tema que es necesario para la iglesia, para todos nosotros es necesario. Y estaré abordando este tema en unas 3 o 4 enseñanzas para que usted pueda seguir la secuencia y podamos entender todo a la luz de la Escritura. Es una serie de exposiciones temáticas sobre el cristiano, la iglesia y la política. Ahora, vemos que es necesario por todo lo que estamos viviendo. Siempre se han generado dudas sobre este tema, más cuando muchos púlpitos, por así decirlo, han sido usados, muy mal usados, para hacer proselitismo y para colocar hombres, los cuales no fueron llamados a hablar del Señor. Es necesario porque vienen muchas inquietudes, vienen muchas preguntas, siempre hay zozobra sobre este tema. Y bueno, quiera el Señor que a través de estas exposiciones Él pueda darnos luz. Y aun si quedan dudas, también podamos trabajar sobre esas dudas y podamos ver todo a la luz de la Escritura. Mi querida iglesia, el cristiano, la iglesia y la política, y como usted puede ver en pantalla, hoy vamos a estar mirando un primer tema o un primer título sobre esta serie temática, y es Dios es soberano sobre todas las naciones. Y vamos a estar mirando ahorita más adelante un poco sobre lo que leímos en Romanos 13:1, aunque quisiera compartir, como lo hago muy acostumbrado a esto cuando iniciamos una serie, compartir una breve introducción para que podamos entrar en contexto sobre el tema. Mire, mi amada iglesia, durante muchos años han existido circunstancias y problemas relacionados con la vida de la fe. Y es claro que al entender a la luz de la Escritura, la Biblia no nos promete que la iglesia, que el cristiano esté exento de tales circunstancias o de esas circunstancias o problemas relacionados con la vida de la fe. La Biblia no nos exime de eso. Circunstancias que se pueden presentar o que se han presentado en la vida particular del creyente y en la vida social de la iglesia y del creyente en medio de este mundo caído. La Biblia no nos exime de tales situaciones. Nunca en la vida de fe, jamás podemos ver en la Biblia eso. Es por eso que cuando nos acercamos a la Escritura, encontramos que uno de los temas centrales es la relación personal que el creyente tiene con Dios. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Cuando usted y yo nos acercamos a las Escrituras, encontramos que uno de los temas centrales de la Biblia, de la Escritura, es la relación personal que el creyente tiene con Dios y la salvación del mismo. Y es claro que se debe dar gracias a Dios por la salvación a través de Jesucristo, su Hijo. Eso es uno de los temas centrales. Pero el punto es que este tema está ubicado en un contexto más amplio, donde la perspectiva es la condición del mundo en el que viven las personas
que Dios ha elegido para ser salvas. Un contexto mayor es el mundo y su destino, y la iglesia y el creyente hacen parte de ese mundo donde se desenvuelven en medio de los problemas y circunstancias que acarrea vivir en ese mundo. Por eso, si se mira bajo esta perspectiva que le acabo de mencionar, se puede concluir que la salvación del hombre, como uno de los temas centrales de la Escritura, se desarrolla en la grande y noble enseñanza de la Biblia, que está relacionada con el mundo, su historia y su destino. Ahora, cuando se mira bajo esta óptica, se encuentra que el transcurrir de los años, el hombre creado y caído en medio del mundo donde Dios lo puso, ha ocasionado estragos que han llevado a que salga a flote un problema que ha caracterizado el afán del ser humano. Y ese afán es el afán del poder, la sed del poder. Y esto ha sido históricamente el causante de guerras, de divisiones, de desastres, violencias, de cautiverios, de asesinatos y de muchas catástrofes que han llevado a la humanidad a levantarse unos contra otros sin importar las consecuencias. La historia es testigo de ello, de lo que estoy narrando o de lo que estoy compartiendo. En Génesis vemos desde el comienzo cómo un hombre se levanta contra su hermano, levanta la mano contra su hermano. Y esto para asesinarlo. Y todo porque dejó que el pecado, la codicia, ese pecado de la codicia, ese pecado del deseo se enseñoreara sobre su vida. Mire lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 4, versículo 7. Si haces bien, no serás aceptado. Ahora estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas para que usted pueda entender. Voy a tratar aquí tres pasajes, quiero aclarar, tres pasajes en la Biblia de las Américas durante el recorrido. Hay otros que son de Reina Valera. Bueno, este es de la Biblia de las Américas. Si haces bien, dice la palabra del Señor, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo, dice la Escritura. Note que la codicia, el deseo de hacer el mal, fue sobre el corazón ¿de quién? De Caín. Esa sed de poder, de codicia, de ese deseo de hacer el mal. Ahora, la historia, la misma Escritura, también nos narra el afán de poder que hubo hombres, o existieron hombres, que quisieron construir una sociedad independiente de Dios. Quisieron construir una sociedad independiente de Dios. Independiente del Dios que los había creado. Y en rebelión hacia Él, y todo con el propósito de hacer todo para la gloria del mismo hombre, quisieron levantar una torre en rebelión hacia Dios, porque querían tener o construir una sociedad independiente de su creador. Mire lo que dice Génesis
capítulo 11, versículo 3 y 4. Génesis capítulo 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, aún hasta los materiales, para que usted pueda entender un poco. Hasta los materiales que usaron fueron materiales que ellos mismos fabricaban y que no eran materiales que el Señor les había dado para fabricar altares. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Note que todo lo querían hacer para la gloria de sí mismo, rebelándose contra Dios. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos, mi querida iglesia, la sed de poder. Es que la historia nos narra, es testigo de cómo el problema del mundo ha sido la sed y el afán del poder. Y aquí vemos una sed y un afán de poder que llevó al hombre a rebelarse contra el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Si miramos Génesis 9:1, el Señor había corroborado ese pacto para con la humanidad. Allí, después de lo que pasó con Noé, mire lo que dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué quería hacer el hombre? Construir una sociedad independiente de Dios. ¿Sí lo nota? El problema de la sed y el afán del poder. Ahora, sigamos. También vemos el afán y la sed de poder del hombre al querer retener una nación en esclavitud. Hubo un hombre que quiso retener una nación en esclavitud, ¿sí se acuerdan? Sin importarle a aquel hombre, sin importarle que se estaba enfrentando contra quién, contra el mismo Dios soberano. Mire lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sí notan que la misma historia, la Escritura, nos narra, y usted y yo a través de ella somos testigos de que el problema en medio del desenvolvimiento de la vida del pueblo de Dios ha sido un mundo caído donde el afán y la sed del poder sobresale. Todo esto y mucho más nos narra la Escritura, nos narra la Biblia bajo la perspectiva del mundo creado, su historia y su destino. Y cómo el afán y la sed de poder en las esferas culturales y sociopolíticas han llevado a la humanidad a rebelarse contra Dios. Al rebelarse contra Dios, olvidando que además de que Él es creador de todo lo que hay en el mundo, es también Rey soberano. ¿Rey soberano sobre qué? Sobre todas las naciones que la misma humanidad ha querido tener para la gloria de sí misma. Alejándose del gobierno absoluto de Dios. Es claro que el pecado llevó a que la teocracia fuera cambiada por modos de gobiernos humanos, dando paso al abuso de poderes y autoritarismos que a lo largo de la historia han traído desdicha.
Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 5 y 7. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Mire lo que estaba pidiendo el pueblo. Ustedes y yo creo que conocemos este pasaje y el contexto de este pasaje. Mire lo que estaba pidiendo el pueblo. Pidieron cambiar la teocracia por modo de gobiernos humanos, dando paso al abuso de poderes y autoritarismos. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen ¿quién? Todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quién desecharon. Qué duro esto, ¿no? Qué duro leer estas palabras, ¿cierto? Cómo la humanidad a través de la historia, estamos viendo cómo la sed de poder, el afán de poder, ha llevado al hombre a rebelarse contra Dios y querer construir sociedades independientes y no dependientes de su creador. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Qué duro esto, ¿no? Y es que se puede notar a través de la historia narrada aquí en el libro de Primera de Samuel, que el ser humano ha querido que lo juzgue y que lo gobierne a través de la historia. ¿Quién? Hombres llenos de pecado que satisfagan sus pensamientos y modas. Eso es lo que ha querido el ser humano a través de la historia. Y cuando pensamos que es un problema actual, no. Esto es lo que siempre ha querido el ser humano. Siempre. Que los gobiernen hombres llenos de pecado que satisfagan sus pensamientos y sus modas. Mire, ¿sabe? A tal punto que la directriz no ha cambiado. A tal punto que la directriz no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma hasta el día de hoy. ¿Sabe cuál es la directriz? Y la podemos ver ahí en el pasaje. Un rey que juzgue como tienen todas las naciones. Esa ha sido la directriz. Esa ha sido la directriz. Modelos de gobierno, modelos de filosofías, modelos de pensamientos anticristianos que llevan a los corazones a demudar más su naturaleza pecaminosa y de rebeldía contra el gobierno de Dios. Esa ha sido la directriz durante toda la historia. Hoy, así como el pueblo de Israel, muchos dicen: Señor, y digo Señor porque lastimosamente el pueblo cristiano ha sido permeado por eso. Señor, envíanos un gobierno como el que tienen allí, como el que tienen allá, como el que tienen allí. Olvidando que nosotros vivimos bajo el gobierno del Señor Jesús. Ahora, eso no evade responsabilidades que tenemos como ciudadanos, que posteriormente en otra enseñanza vamos a estar mirando eso. Pero, entonces, ¿cuál es el punto de esto, mi amada iglesia? ¿Por qué Dios ha permitido esto a través de la historia? ¿Por qué Él lo ha permitido? Bueno, para responder estas preguntas y otras más que voy a formular ahorita más adelante, quiero decirle lo siguiente. En esta serie temática estaremos mirando este tema de la política en medio del mundo cristiano. Pero hoy quiero que partamos de la base de que Dios es soberano sobre todas las naciones.
para poder tener una perspectiva de lo que está pasando actualmente en el mundo, usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, debemos partir de la base de que Dios es soberano. Y es que parece que al pueblo de Dios se le ha olvidado eso. Por eso quiero comenzar esta serie temática partiendo de esta base. A la iglesia, al pueblo de Dios, no se le debe olvidar, no se le puede olvidar que Dios es soberano, su creador, su salvador, su Dios, al que usted le rinde adoración, es soberano. Y no se le puede olvidar eso. Y es soberano sobre todas las naciones. Y para ello, bajo el texto base de Romanos, quiero recordar y plantear algunas cosas, teniendo en cuenta lo poco de historia que hemos acabado de narrar, ¿no? Teniendo en cuenta esa introducción. Ahora, y es que las preguntas siguen siendo, además de las que ya planteé, ¿cuál es el punto y por qué Dios ha permitido esto? Las preguntas a través de la historia siguen siendo las mismas. Y siguen siendo las mismas en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, en medio de la esfera sociopolítica. ¿Por qué? Porque nos seguimos preguntando, el pueblo de Dios se sigue preguntando, la gente se sigue preguntando cosas como, ¿por qué ocurren estas cosas en nuestro país? ¿Por qué gobiernos tan malos en el poder? Pero, Señor, si tú eres un Dios justo, ¿por qué permites que los impíos gobiernen con tanta maldad? Señor, ¿hasta cuándo filosofías como el comunismo, que atentan directamente contra tu verdad, gobernarán las naciones? Señor, ¿hasta cuándo habrá hombres corruptos llenos de avaricia en el poder? Estas y muchas otras preguntas son las que corren en las mentes de muchos cristianos y también de muchos en medio de la sociedad. Pero como le dije, las preguntas no han cambiado, siguen siendo las mismas a través de la historia. Prácticamente fue el mismo sentir que tuvo el profeta Habacuc. Cuando la nación de los caldeos, para los que no tienen en contexto cuál era la nación de los caldeos, eran los babilónicos o los babilonios. Cuando la nación de los caldeos los tuvo en exilio, ¿a quiénes? A la nación de Israel. Y en su cautiverio fueron gobernados autoritariamente, al punto que muchos de sus profetas presentaban queja porque Dios estaba permitiendo eso. Y tal fue el caso de Habacuc. Y note que las preguntas no han cambiado, ya lo vamos a ver. Vamos a Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la escritura, la profecía que vio el profeta Habacuc, versículo 2. ¿Hasta cuándo? ¿Sí lo nota? No ha cambiado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿No le parece o no piensa usted que son muy parecidas a las preguntas que muchos se hacen hoy en día? Señor, ¿hasta cuándo el injusto gobernará? ¿Hasta cuándo los corruptos estarán? ¿Hasta cuándo las filosofías y todo el antinomianismo y todo lo que va en contra de tu ley y de tu moral, Señor, gobernará las naciones? ¿Acaso no es similar la queja? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque la historia nos deja ver el problema del hombre en medio de un mundo donde se desenvuelve la iglesia y la nación de Dios, un mundo sociopolítico. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío, hablando de los caldeos, ¿no?, asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Interesante, ¿no? Interesante ver cómo a través de la historia se siguen presentando las mismas preguntas en medio de un mundo sociopolítico. ¿Acaso no son estas mismas inquietudes que tuvo Habacuc las mismas que ha tenido la iglesia durante mucho tiempo y las que tiene la iglesia el día de hoy? ¿Acaso no son las mismas inquietudes? Pero entonces, ¿qué responderemos a esas preguntas? ¿Qué responderemos a esas preguntas, a esas inquietudes que se levantan en medio de una sociedad donde el impío ha gobernado y ha traído violencia y ha traído cosas que han sometido al pueblo? ¿Qué responderemos a esas preguntas? ¿Dónde debe estar la confianza del cristiano? ¿Dónde? Bueno, quiero decirle que la palabra de Dios nos da luz en cuanto al reposo y confianza que debe tener el pueblo cristiano, la iglesia, la misma palabra de Dios. Y para eso debemos entender que Dios es soberano. Llévese eso sobre su mente, sobre su corazón. Dios es soberano. Vamos otra vez a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Gracias. Pablo está hablando a los cristianos que estaban en Roma y les está transmitiendo tres cosas principalmente a través de estas palabras. La primera, obediencia a Dios. Por eso comienza diciéndoles: sométase, ¿cierto? La segunda, el origen divino de las instituciones gubernamentales. Por eso dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El origen divino. Y la tercera, que las autoridades son de institución divina. ¿Quién las instituye? Dios. Por eso finaliza diciendo: y las que hay por Dios han sido establecidas. Es claro que bajo estas tres ponencias de Pablo, en estas palabras, encontramos algo que se llama soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y el pueblo de Dios debe descansar en la soberanía de Dios. Ahora, lleve su mente al contexto histórico de lo que estaba pasando allí en Roma. Lleve su mente, porque qué fácil es poder transmitir estas ponencias de Pablo en medio de lo que vivimos hoy nosotros como cristianos en esta sociedad un poco menos peligrosa y densa de lo que estaban viviendo los cristianos allí en Roma. Lleve su mente y póngase en los zapatos de los cristianos que estaban allí en Roma cuando Pablo viene y les dice: sométase a las autoridades. Pablo, ¿usted cómo me va a decir eso? Esas autoridades que nos persiguen, porque allá los perseguían, que después del año 70, ¿cierto?, el pueblo fue perseguido. Roma fue quien los persiguió, las autoridades de Roma perseguían y llevaban
a aquellas personas que los perseguían. ¿A dónde? Al Coliseo. Usted puede entender estas palabras en medio del contexto de lo que estaban viviendo ayer los cristianos. Ahora, para nosotros es un poco más fácil, más entendible. Para ellos en el contexto histórico era durísimo. Pero, ¿a qué voy yo? Y lo que quiero transmitir con esto es que el pueblo de Dios debe someterse a la soberanía de Él, independientemente de las instituciones que estén gobernando el estado, el país donde ellos viven. Entonces las mentes dirán: uy, pastor, debemos estar sometidos a autoridades violentas, corruptas, que van en contra de Dios y hasta niegan su divinidad, mofándose de ella. Porque entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, las mentes dirán eso. Debemos estar sometidos a autoridades que se mofan de la autoridad divina de Dios. Eso es descansar en la soberanía de Dios, pastor. Ante esto quisiera decirle lo que dicta mi corazón pecaminoso. Pero, como no he sido llamado a predicar lo que hay en mi corazón, sino lo que está en la Biblia, entonces le diré: sí, sométase. Descanse en la absoluta soberanía de Dios. Descanse en la absoluta soberanía de Dios. Porque Él no solo dio origen a las autoridades, sino que también, según las ponencias de Pablo, las instituyó. Y es claro que en medio de esas instituciones hay unos que gobiernan bien y hay otros que gobiernan mal, o pudiésemos decir que ni gobiernan. Bajo la lupa del lente humano. Porque en sí todos los gobernantes, por su afán de poder, son malos. Y quieren tener la gloria para sí mismos. Y eso es lo que dice la Escritura. Mire Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y es que hoy en día, así como el pueblo quería salir de la teocracia para asumir ejemplos y modas que tenían otras naciones, hoy también, lastimosamente, quiero decir algo. Lastimosamente, en rebelión contra Dios, muchos aún que dicen llamarse cristianos quieren tomar el ejemplo de otras naciones y permitir que los gobiernen hombres que aceleran el mal, que quieren poner agendas o que quieren imponer agendas rápidamente para que el nombre de Dios sea excluido de las familias y de la sociedad. Pero la iglesia debe aprender a descansar ¿en qué? En la soberanía de Dios. Más adelante estaremos mirando la responsabilidad que tiene la iglesia ante esto. Pero hoy estamos partiendo de la base de que Dios es soberano sobre todas las naciones. Mi querida iglesia, aún y con todo lo que está pasando actualmente en el ámbito sociopolítico, descanse en la soberanía de Dios. Descanse en ella, porque Él está sobre todas las naciones. Él tiene el control absoluto de todo, de todo. Mire lo que dice la Escritura en Colosenses 1:15 al 17.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. La palabra primogénito ahí es en el que recae la autoridad. El primogénito de toda creación, porque en él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Biblia de las Américas. Descanse en la soberanía de Dios, iglesia. Él es el que tiene el control absoluto de todo. Entonces, posiblemente vendrá a nuestra mente lo siguiente: y si Dios es justo, y si Él es soberano, y si Él está sobre todas las naciones, ¿por qué permite que gobiernen las naciones personas llenas de maldad? ¿Por qué lo permite? Bueno, porque su soberanía declara su magnificencia y sabiduría, y porque todo lo que permite a través de cada evento sociopolítico es parte de su plan divino. Es parte de su plan divino. Es por eso que ninguno puede contender para con Dios. Ninguno puede objetar sus acciones y procederes, porque a través de ellos Dios está tejiendo el plan que trazó desde antes de la fundación del mundo. Y lo irónico, mi amada iglesia, es que ese plan de salvación gira en torno a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Todo lo que Dios ha permitido a través de las situaciones sociopolíticas desde la historia es por amor a su pueblo. Es por amor a su pueblo. Por amor a sí mismo, pero por amor a su pueblo. Y es que Él mismo fue el que permitió que el pueblo de Israel se acrecentara en Egipto para ser esclavizado allí. Él mismo lo permitió. Y después llevarlos al éxodo para establecer una nación grande. Él mismo lo permitió, en medio de una situación sociopolítica. Él mismo, Dios, fue el que permitió que los caldeos secuestraran, llevaran cautivos a la nación de Judá y destruyeran Jerusalén. Él mismo fue el que lo permitió. Al que ha leído la escritura se da cuenta que Él mismo permitió. Y vamos a ver ahorita más adelante algo interesante. Para forjar el carácter de Dios en su pueblo y a través de ella cumplir la promesa del Cristo. El mismo Dios soberano fue el que permitió siglos más adelante que se levantara el imperio romano a perseguir a su pueblo, a la iglesia, y todo con el propósito de que hubiese un remanente que ahora en Cristo extendiera el poder del evangelio. Él mismo fue el que permitió esto. Él mismo fue el que permitió siglos más adelante, los que han leído historia, las cruzadas. Él mismo lo permitió. Y que se levantaran reyes y falsos cristianos que levantaran armas contra el verdadero pueblo de Dios, porque no se sometían a las leyes papales o romanistas.
Y todo esto lo permitió con el propósito de que su iglesia prevaleciera a través de las circunstancias y dificultades. Él mismo lo permitió. Él mismo fue el que permitió que se levantaran cleros en contra de hombres que quisieron contrarrestar sus falacias con las verdades escriturales en el tiempo de la Reforma. Él mismo fue el que permitió esto. Todo ha pasado por la soberanía de Dios. Todo, mi amada iglesia, todo. No hay nada que Dios no haya permitido y siempre ha sido con el propósito de que su plan trazado siga su rumbo. Y déjeme decirle algo, mi amada iglesia. Hoy, la actualidad en el mundo, la actualidad en nuestro país no es la excepción. Y quizás Él mismo permita que gobiernos progresistas y comunistas sean quienes tomen el control, porque porque Dios tiene un plan trazado para con su iglesia. Él es soberano. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué? Descanse en la soberanía de Dios. Y para eso hay unas responsabilidades que pronto la estaremos viendo, pero descanse en la soberanía de Dios. Y quizás hoy muchos diremos como el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero descanse en la soberanía de Dios, mi amada iglesia. Todo hace parte de la absoluta soberanía. Y es que en medio de su soberanía vemos algunas cosas. En medio de esa soberanía y en medio de lo que Dios permite bajo el plan trazado, vemos algunas cosas como cuáles. Su soberanía es silenciosa. Su soberanía es silenciosa. Las formas de actuar de Dios con frecuencia son misteriosas. Son misteriosas. Y muchas veces, por no decir la mayoría, su silencio y su inactividad es parte de sus providencias, o sea, es parte de su soberanía. ¿Cuántos han querido que Dios responda inmediatamente? ¿Cuántos han querido que Dios responda el clamor de que no haya gobiernos injustos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos han tenido respuesta? Dios es soberano y su soberanía es silenciosa. Y Él a veces actúa de esas formas misteriosas para nosotros, pero Él actúa así. Él actúa así. Y muchas veces su silencio y su inactividad es parte de que Él permita situaciones porque está tejiendo su plan divino. ¿Cuántos se han encontrado con el silencio de Dios? Y no solo en esto de temas sociopolíticos. ¿Cuántos se han encontrado con el silencio de Dios? ¿Cuántos? Ese silencio es parte de su proceder. Porque Dios, al ser soberano sobre todas las naciones y sus autoridades, Él mira no como nosotros miramos. ¿Por qué? Porque posiblemente la iglesia, posiblemente el ojo del creyente mira con egoísmo. Mira con egoísmo, mira con el ojo para la gloria del hombre, mira con el ojo de las filosofías del mundo y de otras naciones, como anhelaban los israelitas cuando pidieron rey. El ojo del hombre mira de esa manera, el ojo de Dios mira de otra manera. Por eso su silencio, por eso es que su soberanía es silenciosa. Dios está mirando en silencio con el ojo soberano redentor, bajo su plan divino, bajo su forma de tejer ese plan divino que ya desde antes de la fundación del mundo ha decretado.
Su forma de mostrar su soberanía también es con su silencio. Por eso el mismo profeta Habacuc dijo en el versículo 2 del capítulo 1: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dígame si estas preguntas que Habacuc le está diciendo al Señor no hacen parte de un ruego porque no le estaba respondiendo, porque Dios estaba en silencio. El que Habacuc le diga no irás es muestra de que el mismo profeta no encontraba respuesta de Dios. El silencio era el común denominador hasta ese entonces de Dios, porque la soberanía de Dios también es silenciosa. Ahora, la soberanía de Dios también se muestra a través de instrumentos inesperados. La soberanía de Dios se muestra a través de instrumentos inesperados. Como ya lo hemos visto, Dios permitió cuestiones sociopolíticas para que su plan siguiera su rumbo. Y en medio de ello encontramos instrumentos que posiblemente sonaron raros para el pueblo de Dios. Posiblemente, eran raros, eran inesperados para el pueblo de Dios en su momento. Pero Dios los usó para que su pueblo se afianzara y volviera a Él. Tal es el caso de los reyes o gobernantes caldeos o babilónicos, que fueron usados en medio del exilio para que el pueblo de Dios volviera y temiera de su Dios. Lo mismo sucedió con el Imperio Romano, que fue usado por Dios para que la iglesia, a pesar de todas las masacres y de todas las persecuciones, prevaleciera y Dios dejara un remanente. Y los registros muestran en la historia que todo esto que pasó a la iglesia en medio de la esfera sociopolítica fue con un propósito verdadero, y fue que el evangelio se extendiera por todo el mundo. Y tal ha pasado, los registros lo muestran, la historia lo muestra. Tal ha pasado con el comunismo desde el siglo XIX y XX, que Dios ha usado gobiernos que atacan directamente su ley y su moral, con el propósito de que la iglesia se afiance en medio de tanta permeabilidad del mundo y en medio de tanta liviandad cristiana, liviandad de materialismos y liviandad que han vuelto el evangelio algo perecedero, algo efímero, donde lo que se alimenta es el ego y las almas se pierden. Dios usa en medio de su soberanía instrumentos inesperados para que la iglesia vuelva en temor a Dios, para que la iglesia verdaderamente vuelva a la palabra y tenga temor del Dios soberano que gobierna sobre todas y tiene poder sobre todas las naciones. Dios usa instrumentos inesperados. Pero quiero otra vez hacer el paréntesis que estaremos mirando. Eso no evade una responsabilidad que tiene la iglesia en esto. Por eso, mi amada iglesia, antes de pensar qué gobernante sí y qué gobernante no, de lo cual estaremos hablando también en otra enseñanza, primero quiero aconsejarle, quiero recordarle algo.
Si usted ha sido alcanzado por la gracia de Dios a través del Evangelio de Cristo, pues nueva criatura es, ¿cierto? Nueva criatura es. Y si usted es nueva criatura por causa del Evangelio de Cristo y del poder redentor de su sangre, usted debe reposar en la soberanía de su Señor. Usted debe reposar en la soberanía de su Señor. Y estará confiado en ella a pesar de lo que acontezca en medio del mundo sociopolítico que lo envuelve a usted como cristiano e iglesia. Usted debe reposar en ello. Por último, quiero dejar algo en este primer sermón sobre este tema. No tema, amada iglesia. No tema lo que el hombre puede hacer. No tema lo que el hombre deje o no deje de hacer. No tema qué partido político quedará en el mando de su país. No tema por eso. Aunque no puedo negar que no deja de ser algo angustioso. No puedo negar eso. Pero no tema. No tema, porque si usted verdaderamente es un cristiano, como dicen por allá en otras regiones, usted es un cristiano de pura cepa, su confianza estará en Cristo. Su confianza reposará en Cristo, solo en Él. ¿Sabe por qué? Porque su justicia prevalecerá a su tiempo. Posiblemente sea necesaria una persecución para este tiempo. Posiblemente estoy hablando. Porque quizá la iglesia está muy permeada, muy liviana. Quizá sea necesario que la iglesia vuelva otra vez a temer, a rasgar sus vestiduras y a tener celo por las cosas de Dios. Quizá la iglesia está dormida en este tiempo. Y quizá Dios en su soberanía esté usando instrumentos que no esperamos. Pero Él es soberano. Y lo único que yo le puedo decir en esta mañana es: repose en la soberanía de Dios. Su confianza está en Cristo, solo en Él. Porque la justicia del hombre se desvanece, pero la justicia de Dios prevalecerá para siempre. Y la Escritura lo dice, Proverbios 29, 24 al 25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Mire lo que dice el proverbista. Es un lazo. Un lazo se puede cortar. Un lazo tiene fin. Un lazo se puede rasgar. Un lazo se puede romper. Y así es la confianza. Es el temor que se tiene al hombre. Pero el que confía en el Señor estará seguro, porque su plan divino no es como el lazo. No es como el lazo. Versículo 26. Muchos buscan el favor del gobernante. Mire lo que dice la Escritura. Muchos buscan el favor del gobernante. Es que este que está de turno, este sí me va a dar la pensión, este sí me va a dar el sustento, este sí me sube, este me quita, este lo uno, este lo otro. No. Muchos quieren buscar el favor del gobernante, pero esa no debe ser la confianza del pueblo de Dios. La confianza del pueblo de Dios debe reposar en la soberanía de Dios. Pero del Señor viene la justicia para el hombre. Mi amada iglesia, esto es un tema que se ha vuelto bastante espinoso. Bastante espinoso. Y como iglesia, no es nuestro deseo hacer proselitismos, ni usar el púlpito con este fin. Jamás.
jamás que Dios nos perdone y nos ayude, jamás. Pero sí es nuestro deber, a través de la Escritura, de la historia que vemos en ella, mostrar la verdad en cuanto a esto. Es nuestro deber. Aquí no encontrará un mensaje donde se diga es por el azul, es por el blanco, es por el negro, es por el gris, es por el amarillo, es por el rojo. No, aquí no lo encontrará. Habrán otros que se levantan y usan los púlpitos para eso. Pero que el Señor nos ayude en medio de estos temas tan espinosos. ¿Por qué son espinosos? Porque dígame si no se ha vuelto hasta peligroso hablar de esto afuera. La gente parece que tuviese un gallo con espuelas de esos de pelea. Y es más, da hasta tristeza que hasta cristianos están en esa tónica. ¿Y dónde está su confianza? ¿Y dónde está su reposo? Ahora, no estoy diciendo que no podamos hablar de eso, ojo, pero hay que reposar en esto, en la sabiduría de Dios, en la soberanía, en la palabra. Ojalá, ¿sabe? Cuando veo un cristiano actuar de esa manera, yo digo, ojalá se rasgara las vestiduras, cuando muchos dicen que nuestro Señor, el que lo salvó, el que fue a la cruz, muchos dicen que no es Dios. Ojalá se rasgaran las vestiduras cuando muchos dicen que hasta se acostó con mujeres. Y no quiero que se tome esto como un mensaje de proselitismo. Lo digo en general, porque como iglesia debemos levantar la voz. Peleemos por la verdad de Cristo. No confiemos, como dice el proverbio, en el lazo del hombre, en la justicia del hombre. Rásguese las vestiduras cuando hablan de su Señor. Rásguese las vestiduras, eso sí debe doler. Que el Señor nos ayude. Iglesia, descanse en la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todas las naciones. Y cada cosa que pasa, que vaya a pasar, que ha pasado, es porque Dios así lo ha permitido. Y es porque aún en medio de su soberanía silenciosa y en medio de la soberanía donde Él usa instrumentos inesperados, Él está actuando. Él está actuando. Y usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿por qué está actuando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estaremos en rebeldía contra Dios así como el pueblo quería que lo gobernara un hombre como las otras naciones? ¿Estaremos también nosotros en la situación como Habacuc sentía dolor cuando miraba a su pueblo y veía que adoraban a otros dioses y no al Dios de ellos, y por eso el Dios de ellos permitió que los caldeos los llevaran cautivos? Quizás ha sido la situación de la iglesia hoy en día eso, que ha permeado tanto ese falso evangelio donde las sectas predican de que Dios les va a prosperar y de que Dios les va a dar dinero y de que Dios, quizá no nos ponemos a pensar que ha permeado tanto eso que buscamos a Dios por un beneficio propio, interés, egoísmo y no verdaderamente por lo que es. Ojo, iglesia, ojo, descansemos en la soberanía de Dios. Y si es rojo, amarillo, verde, negro, azul, gris, rosado, el que sea, es porque también Dios lo ha permitido, lo va a permitir. Ahora, vuelvo y repito, esto no exonera de una responsabilidad que tiene la iglesia. Y lo estaremos hablando, pero que el Señor ayude a su iglesia a descansar en Él. Oremos.